Hello, sí, muy buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien, mejor que ayer y menos que mañana. Bienvenidas al podcast de mamá. Este podcast está dedicado a todas las mamás del mundo y este es un espacio para compartir las historias de la mujer que reside, que habita en cada mamá. La maternidad con muchos de sus roles nos invita a hacer unos viajes de introspección muy profundos y también nos traen grandes aprendizajes, retos, enseñanzas. Entonces, este podcast está dedicado a todas estas mujeres que hoy son madres y que todas en nuestras historias creemos que solamente nos pasa a nosotras. Yo pienso que solo a mí me pasa lo que me sucede y en realidad es que cuando uno escucha la historia de otra persona dice, es muy parecida a mi situación o esa persona está viviendo algo peor que lo mío y yo creyendo que estoy peor que ninguna. Entonces este podcast está dedicado para todas ustedes que ya en este momento me imagino que si estás aquí es porque eres mamá o algo tienes que ver con la maternidad, porque la maternidad no solamente está impregnada en aquella mujer que ya tuvo un hijo de su vientre. La maternidad también tiene implícita una relación con la que es hija, con la que tiene una hermana y que es mamá, entonces te conviertes en tía. Algo tiene que ver cuando, por ejemplo, estamos gestando un proyecto, nos convertimos en la madre de este proyecto y queremos darle vida y no somos capaces, o lo que conocemos comúnmente y actualmente que está ya muy generalizado es la maternidad de mascotas. Yo no tengo mascotas, sin embargo sí conozco de muchas amigas que tienen su mascota y tiene muchos matices similares a la maternidad de seres humanos, o sea, cuando somos madres. Entonces, este es un espacio en el que aprendemos, somos vulnerables, compartimos y entre todas nos apoyamos. Em, em, para empezar entonces, te quiero contar quién es Jenny. La historia de hoy es a nombre de esta servidora, Jenny Galvis, y la idea es que este podcast se vaya construyendo con tu historia. Más adelante, si te quedas en el podcast, sabrás cómo participar de él, cómo puedes contarme tu historia y cómo podemos hacerla visible para que otras mujeres se inspiren, aprendan, saquen también sus lecciones, sus propias conclusiones y entre todas nos demos recomendaciones, eso sí desde el amor y el respeto. Es lo que prima en este espacio, que es un espacio seguro para la mamá, sin juzgar, sino simplemente abrir nuestros corazones y contar esas cosas que yo sé que muchas veces no le contamos a los de nuestro entorno y nos las guardamos para nosotras solitas. Entonces, bueno, ¿quién es Jenny? Jenny es, como ya te dije, una mamá de dos babies, una bebé de 5 meses actualmente y un niño de 3 años y medio. Jenny Galvis también es hija, también es esposa, es emprendedora, es amiga y sobre todo mujer. Todas nos volcamos en estos roles de la maternidad, del emprendimiento, de ser buenas hijas, buenas esposas y vamos olvidando un poco ese rol tan importante que es el de la mujer, sabiendo que de allí parten los demás roles. Yo siempre invito a la mujer a que se priorice, se cuide, porque si la mujer está bien, los niños están bien, el esposo está bien, la mamá también va a estar bien. Entonces, desde allí parte esta explicación de quién es Jenny. Ante todo, soy mujer, me encanta cuidar de mí, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Y la historia de Jenny comienza hace unos 30 años atrás. Nazco en una familia muy hogareña, muy unida. Crezco en un hogar de padre y madre juntos y en la actualidad, gracias a Dios, están todavía juntos. Un hogar ejemplar
para mí, y pues yo creo que de ahí viene también que soy una persona que cuida, valora y respeta muchísimo su hogar. Mis padres han sido siempre del campo, de la finca, entonces crecí rodeada de mucha naturaleza y crecí con dos hermanos, mi hermano mayor y mi hermana menor. Entonces yo soy la del medio, y cuando somos las hermanas o el hermano del medio, bueno, o sea, cada nivel jerárquico que tenemos en la familia pues marca ciertas pautas en nuestra conducta, en nuestros aprendizajes. Entonces, bueno, eh, nazco en un hogar, crezco en un hogar amoroso, y aproximadamente a los 7 años se genera la primera huella o el primer trauma de Jenny en su vida. Nosotros tenemos 5 heridas de infancia, y las mías, las más fuertes, son las de la injusticia o la humillación y la herida del abandono. Entonces a los 5 años, entre 5 y 7 años se forman las primeras. La primera es la del abuso, que viene siendo pues como la de la injusticia, la humillación. Abuso por parte de una persona que vivía en la finca con nosotros. Era pues como alguien que trabajaba ahí en la finca con mis papás. Y esta persona abusó de Jenny, chiquita. Fue un abuso físico y obviamente todos los abusos, emocional, espiritual, porque cuando uno infringe esos derechos de una persona a nivel físico, pues también está violentando todos sus demás áreas, como lo es la espiritual y la emocional. Entonces esta persona abusa de mí físicamente, no a través de la violación, gracias a Dios no hubo violación, pero sí tengo muy marcado el recuerdo del manoseo. Esta persona me manoseaba, y lo más cruel de todo es que yo me sentía culpable y a mí me dio pena decirlo, porque yo dije, eso fue mi culpa, que es lo que normalmente hacemos las víctimas cuando somos abusadas. Creemos que es nuestra culpa y no lo exteriorizamos. Entonces esta persona, incluso enfrente de otras, porque nos sentábamos en una cama y pues hacía frío, entonces nos poníamos cobijas encima, y pues como era una persona del entorno, pues para Jenny niña era alguien de confianza, entre comillas. Así que debajo de las cobijas me pasaba la mano y me manoseaba. Esto sucedió en repetidas ocasiones, yo nunca dije nada. Jenny ha sido una niña muy tranquila, y pues al crecer en este entorno con más hijos, con unos padres que son del campo, pues digamos que no se fomenta mucho ese diálogo con la mamá, con el papá. La mamá está pendiente de los otros hermanitos. Entonces uno pensará, pues yo para qué le voy a dar más lidia a mi mamá contándole esto. Y yo sé que se va a armar un escándalo. Y bueno, uno de niño trata de proteger a las personas, y en realidad pues termina desprotegido este mismo niño. Protege a los demás a costa de su propia protección. Entonces, bueno, ahí se forma esa primera herida de injusticia, de humillación, que es a través del abuso. La segunda herida se forma ya cuando Jenny entra a estudiar. Yo no estuve en colegios, no estuve en jardines, ni estuve en todas estas cosas que existen actualmente, sino que entré directamente a hacer primer grado de la escuela. Yo siempre había convivido con mis papás, entonces ellos siguieron en la finca, yo me fui a estudiar al pueblo con mi abuela materna. Entonces aquí se presenta la segunda herida, que es la herida del abandono físico, porque pues claramente estaba acostumbrada a estar con mis padres, mañana, tarde y noche, todos los días de la semana. Entonces esa separación física de mis padres generó esa herida. Obviamente pues esto nunca fue premeditado, ni los padres nunca lo hacen desde ese pensamiento de hacerle daño al hijo, sino que por el contrario es para el bien mío de que tenga el acceso a la educación. Entonces allí se presenta esa segunda herida del abandono,
me veía con mis padres los fines de semana, yo me iba para la finca y allá compartía con ellos, con mis hermanos y así. Transcurre mi vida, normalmente en la semana estudiaba en el pueblo, el fin de semana me iba para la finca y así. Tengo muy pocos recuerdos de mi infancia porque creo que la mente hace esto en protección y como que olvida esas cosas o las entierra por allá en un baúlcito del olvido y le echa candado para que nosotros podamos seguir disfrutando del presente y que no nos quedemos atascados en esos recuerdos que quizás nos pueden causar tanto daño. Entonces, cuando hacemos mucho proceso de introspección, es que podemos traer a la actualidad todos esos recuerdos de la infancia. Y yo trato de analizarme mucho y saber por qué actúo de una u otra forma con mi niño, especialmente Alexander, que tiene 3 añitos, pues porque él ya está en una edad que detona muchas cosas en mí. Cuando están bebés, pues digamos que la maternidad se presenta compleja, pero por otro tipo de situaciones, porque el bebé no duerme bien, porque ya empieza la alimentación complementaria, porque estamos pasando por un posparto. Entonces son situaciones aisladas a lo que sucede cuando los niños ya empiezan a tener ciertos comportamientos que están reflejando nuestras heridas internas, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, yo estudiaba así, en el pueblo, me iba con mis papás los fines de semana, mi papá bajaba por mí al pueblo y nos íbamos para la finca. Y en este transcurso, a los 10 años más o menos, Jenny debe hacerse cargo de la hermanita, de mi hermana menor, que nos llevamos 5 años porque ella ya empezaba a estudiar, entonces yo me convierto como en la mamá para ella. Yo actualmente digo que Dios y la vida me prepararon para ser mamá, y fue a través de el cuidado de mi hermanita. Siempre fui pendiente de ella, incluso de mi hermano también, porque yo me levantaba, los despachaba para el colegio, arreglábamos los uniformes. Entonces como que desde muy pequeña fomenté esta independencia y pues todo lo que se mueve en torno a una niña que debe cuidar de sus hermanitos. Así que empecé a estar al cuidado de mi hermana, y ya a los 10 años y medio más o menos nosotros nos cambiamos de residencia, de lugar, porque donde nosotros vivíamos, eso se convirtió en zona roja por, por todo el tema de cuando hubo tanta masacre por causa de la guerrilla, que se tomaban los pueblos y entonces llegaba la guerrilla y había mucho desplazamiento forzado. Nosotros fuimos víctimas de ese desplazamiento, entonces debimos mudarnos a otra parte completamente distinta, muy lejana de donde vivíamos. Cuando llegamos a esta nueva parte, mi mamá pues ya está con nosotros en el pueblo, estudiamos y vivíamos en una casa con un personaje, vivíamos en una casa con alguien, y pues Jenny mantenía la casa con la hermanita y mi mamá trabajaba, ella tenía un negocio. Entonces yo me quedaba en la casa y esta persona también estaba ahí en la casa. Y pues una vez llegó y también intentó abusar de mí. Esta persona forma o revive nuevamente esa herida de la injusticia o del abuso. Entonces ahí recuerdo todo lo que había vivido esos años atrás con esta otra persona, y pues es un choque muy fuerte para mí. En ese momento yo ya estaba un poquito más grande, pues ya tenía más de 10 años. Entonces yo salí corriendo, llegué donde mi mamá, porque pues quedaba cerquita de la casa. Y allí pues mi mamá me vio asustada, me preguntó qué era lo que pasaba. Y yo le decía que nada, que nada. Y pues las mamás tenemos esta hermosa intuición que sabemos que algo sucede. Cuando nuestros niños lloran, nosotras sabemos cuando es porque están haciendo pataleta o cuando es por llanto de dolor, cuando tienen hambre, cuando detrás de ese llanto hay otra necesidad implícita. Entonces nosotras logramos descubrirlo, y eso sucedió con mi mamá. Entonces ella, viendo esto, me preguntó que qué pasaba. Me vio llorando, me vio muy asustada, y yo le comenté que esta persona quería abusar de mí y que se había presentado esa situación. Entonces pues como ella sabía que era la única persona que había en la casa, porque preciso en ese momento mi hermanita estaba con ella en el negocio, entonces ella ya supo. Y bueno, ahí pues
sucedieron muchas cosas. Lo que quiero decir con esto es que a todas las mujeres yo creo que nos entregan esta maleta en la que nos vamos a sentir culpables siempre por lo que nos sucede. Y mucho más cuando hemos tenido este tipo de abusos, ya sea abuso emocional por parte de nuestros padres que nos imposibilitan la voz cuando estamos niños porque nos dicen que no tenemos opinión, que no podemos decir estas cosas, que no nos vistamos de cierta forma, cuando nos regañan mucho. O sea, hay muchísimas formas en las que empezamos a callar esa voz y nosotras nos volvemos unas mujeres que sentimos que es nuestra culpa por la mayoría de cosas que suceden. Bueno, ya después de eso empieza mi adolescencia, ya pues no vuelvo a presentar este tipo de cosas hasta los 15 años más o menos, que ya estoy en la secundaria, conozco a una persona y me enamoro de mi profesor de matemáticas. Yo sé que esto es muy vulnerable y esto es algo que no se anda contando en todos lados, pero pues este es un espacio seguro en el que vamos a contar la historia que vive la mujer que hoy es mamá. Entonces abro mi corazón completamente y esta es la realidad. Me enamoro de mi profesor de matemáticas, ahí no sucede nada y es algo que pues obviamente no se puede llevar pues como a una relación porque pues en un pueblo, yo tan joven y esta persona pues ya mucho más adulta que yo. Esto se viene a formar a los 18 años más o menos, cuando ya yo termino el colegio, me mudo a una ciudad, me voy a estudiar y allá tengo la posibilidad de verme nuevamente con esta persona y ahí empieza mi segunda, no, esta ya viene siendo como la tercera ratificación de esa herida de humillación, porque con esto quiero darles a entender que lo que vivimos en nuestra infancia marca una pauta muy fuerte en lo que sucede de ahí en adelante para nuestra vida adulta. Entonces, como Jenny venía de esa herida de humillación, de abuso, de injusticia, pues la tiene muy presente y de manera muy inconsciente busca la forma de revivirla. Entonces, ¿cómo sucede normalmente en la vida de una mujer? A través de las parejas. Cuando es una herida de abandono por parte del padre, por ejemplo, si no crecemos con nuestro papá, pues entonces inconscientemente vamos a buscar parejas que nos abandonan y que nos hacen sentir que no somos amadas, que no somos suficientes. Pero en el caso de Jenny era la herida de la injusticia. Entonces ahí me relaciono con esta persona y es una persona que se convierte en un gran maestro para mi vida, que en el momento obviamente no lo vi así. Empezamos a formalizar la relación, llevábamos saliendo más o menos unos 3 o 4 meses. Él sufrió un accidente en el que casi se muere, casi pierde la vida. Yo estaba en otra ciudad, entonces él estuvo hospitalizado mucho tiempo. Yo me cambié de ciudad para poder cuidarlo, estuve con él en la clínica todo el tiempo mientras tuvo la recuperación. Ya después le dieron salida de la clínica, que fueron como unos 5 meses después de una hospitalización. Ya nos vamos a convivir con su mamá y en este transcurso de este tiempo me doy cuenta que desde el primer momento supe que no era una persona indicada. Sin embargo, nosotros sabemos eso desde el primer momento, pero nos tardamos 2, 5 o 10 años en darle la razón a ese presentimiento de esa primera impresión que tenemos. Entonces Jenny se va a convivir con él. Cuando está con la mamá me doy cuenta la clase de persona que es por cómo trata a su mamá y a sus hermanas y me eché la bendición y tardé más o menos unos 6 años en darme cuenta que no era una persona correcta. Estuvimos en una relación muy dañina en la que hubo muchísimo abuso emocional, espiritual, mucho maltrato. Pues no eran como violaciones como tal porque pues yo estaba con él, pero el abuso en cuanto a la autoridad, abusaba de mí en cuanto a que yo era más joven que él, entonces había como que mucha terapia, pues me terapiaba de una forma que yo caía redondita en todo ese juego. Entonces me daba cuenta que no era una persona muy sana. Así que 6 años más o menos, 6 años después, ya pues
Dios me da la oportunidad de salir de esta relación. Fue gracias a las oraciones de mi mamá, porque ella sabía la vida que yo llevaba con él y era esa prueba que tenía que pasar sí o sí, y Dios no me permitió salir de allí hasta que le demostré que ya estaba completamente aprendida la lección para poder cambiar de materia. Porque muchas veces nosotros decimos, ay, pero es que ella tan tonta, ¿por qué no sale de esa relación tan dañina? Si ese hombre le es infiel, si ese hombre le pega, o si ese hombre no le conviene. No se trata de juzgar a la persona. Lo que debemos analizar es qué es lo que debe aprender la persona en esa relación para que la vida le permita pasar la página y seguir adelante lejos de esa relación, darse cuenta que no es algo que le conviene. Entonces, ¿cuál era mi lección? Aprender sobre el amor propio, no seguir callando mi voz y sacar a relucir esa mujer valiente, esa mujer que puede hacer las cosas por sus propios medios, porque algo que él me decía mucho y con lo cual me hacía que yo me sintiera muy víctima era que yo no podía salir adelante sin la ayuda de él. Entonces, como él es una persona mucho mayor que yo, pues tenía frente a mi incapacidad en ese momento de ver más allá una autoridad económica, emocional, profesional. Entonces yo pues creía en todo lo que decía y decía, es verdad, yo sin él no puedo salir adelante, no puedo conseguir un buen empleo, no puedo estudiar, no puedo hacer eso, no puedo hacer aquello, siempre lo voy a necesitar a él para todo lo que yo vaya a hacer en mi vida. Y bueno, pues así pasó mucho tiempo, peleas, disgustos. Es una persona que tiene un problema con el alcohol muy grave. Hoy entiendo que simplemente estaba actuando bajo sus propias heridas, que son muy grandes, muy fuertes, muy dañinas, y que no ha hecho el deber para sanar estas heridas. Entonces, una persona herida, ¿qué hace? Herir a otro. Entonces, bueno, finalmente salí de la relación. Un tiempo después conocí al que hoy es mi esposo, al cual valoro, amo, respeto, honro y admiro muchísimo gracias a la experiencia que viví con esta otra persona, porque para eso suceden las lecciones en nuestra vida, para que cuando se presente una nueva oportunidad la podamos valorar mucho más, porque sabemos que, o sea, empezamos a diferenciar esto es bueno y esto no es tan bueno, porque ya vi lo que no es tan bueno, lo viví en carne propia, entonces voy a valorar mucho más lo que tengo ahora, que me está presentando una nueva vida, son nuevos matices. Entonces nos presenta a la vida esa oportunidad de ver que hay otras formas. Yo ya pues obviamente no creía en una relación sana, pensaba que una relación de pareja era de estar de pelea en pelea, que no era posible construir un hogar bonito, porque pues estaba en esta relación tan dañina que me tenía con los lentes completamente nublados y no me permitían ver más allá. Bueno, finalmente conozco a mi esposo, aquí ya empieza una historia de amor súper linda. Nos hicimos novios, a los 4 meses más o menos nos comprometimos. Yo debí cambiarme de ciudad, entonces él me pidió un matrimonio para saber si la cosa iba en serio o si definitivamente pues desistíamos ahí. Obviamente yo acepté, sentí que, o sea, desde ese primer momento yo supe que era un hombre súper valioso, con unos valores hermosos. Entonces, bueno, acepté, me seguía visitando en la otra ciudad y después de 6-7 meses aproximadamente logramos casarnos, sino que no fue una boda como tal. Nosotros queríamos hacer la boda civil, pero mis documentos están en otro departamento porque yo nací allá, pero pues recordemos que me tuve que mudar por el tema del desplazamiento forzado pues por víctimas. Entonces estoy ahora en otro departamento completamente distinto, entonces todo el tema de documentación, todo pues para hacer una boda civil, pues por lo menos aquí en Colombia requiere unos trámites legales que la documentación pues es un poco es enredadita, entonces bueno, lleva su tiempo. Entonces nosotros teníamos que definir nuestra historia para saber si se buscaba un empleo aquí o allá, o si íbamos a seguir o no. Entonces bueno, muchas cosas, y pues porque estábamos muy enamorados y todavía lo estamos, queríamos pues ya darle como punto final
a ese momento en el que estábamos como que ahí a la deriva. Entonces hicimos una boda simbólica, compramos unos anillos, él hizo una reserva en una suite de un hotel muy lindo aquí en la ciudad, tuvimos nuestra noche de bodas, presentamos nuestro hogar ante Dios de forma pues muy simbólica, y pues créanme que lo que más vale es la intención, porque muchas veces vemos que la super boda y con la fiesta y con el super vestido, y es un matrimonio que fracasa desde ese primer instante, ya está fracasando porque 2 o 3 años después ya se están divorciando. Entonces, bueno, la intención fue lo que nosotros pusimos de por medio en ese momento, y formamos nuestro hogar. A los 4 años después de haber hecho esa boda simbólica ya nos casamos por la iglesia, y 7 meses después de habernos casado por la iglesia decidimos que queremos un bebé, y esto surgió a raíz de la pandemia, porque empezó pandemia, entonces yo me encontraba planificando, y pues como estábamos encerrados no había forma de salir a comprar la inyección con la que yo planificaba. Entonces decidimos, pues bueno, esto es una señal, aprovechemos, y empezamos a buscar nuestro bebé, y así llega Alexander a nuestras vidas. Hace 3 años y medio Alexito se germinó en este vientre hermoso, y desde ahí pues hemos venido formando un hogar muy lindo. Jenny ha sanado todas estas heridas. Jenny ha sido una mujer con muchos valores, muchos principios que me formaron en ese hogar. Entonces, lo que decía ahorita de que vengo de un hogar unido, un hogar muy bonito, conformado en Dios, y es lo que yo estoy replicando en este momento, porque todo lo que vivimos en nuestra infancia lo vamos a ver manifestado también en nuestra vida adulta. Entonces, yo crecí en un hogar con papá y mamá, entonces en este momento le estoy brindando a mis niños este hogar con papá y mamá presentes. Gracias a Dios, a la vida, pues tengo esta posibilidad. Sé que este no es el caso de muchas mujeres, y por eso este podcast, porque sé que la mamá tiene muchísimos roles, muchos vacíos, muchos duelos y ay, muchas maleticas que cada vez está tapando y destapando. Y entonces aquí es donde la maternidad empieza a traerme y a ponerme de frente este espejito que se llama Alexander y que se llama Helencita, y son unos espejos en los que yo trato de verme constantemente para decir esto no me gusta y esto sí me gusta. Lo que a Jenny en este momento le detona de la maternidad es, por ejemplo, que riegue el agua de un vaso o que riegue el chocolate, y ya he venido manejándolo dentro de mí porque he analizado qué le pasaba a esa niña Jenny cuando de pronto tenía estos eventos, tenía estos accidentes, de pronto qué sucedía con ella. O por ejemplo, el llanto de ese que lo desespera a uno, que el niño llora y llora y todo lo pide llorando. Al principio yo decía, pero ¿por qué no puede pedir las cosas de buena forma? Ya para mí es como normal, ya he venido trabajando mucho en eso, de decir, es un niño con una necesidad específica que lo que él hace es llorar y decir quiero agua o quiero cierta cosa, cuando en realidad lo que hay detrás de ese llanto es una atención, es que la mamá lo cargue, lo consienta, lo contenga, lo mime y le diga aquí estoy, sé que tienes hambre, sé que tienes sed, o sé que quieres que te cargue y me lo puedes pedir sin llorar. ¿Cómo me lo puedes pedir? Él me dice, ¿me das agua por favor? Con los ojitos encharcados. Pero esto, mamá, esto es algo que yo he venido aprendiendo después de hacer mucho trabajo de interiorización. Así que la maternidad es esto, una invitación que nos trae la vida para mirar hacia adentro nuestro y dejar de detonarnos tanto con nuestros hijos y descargar nuestra rabia en ellos. Porque cuando nosotros detonamos y reaccionamos frente a esos gritos, a esos llantos, y empezamos a hacer esa mamá que más grita, que más pega, versus la que más debería de contener y brindarle esa calma que el niño está necesitando en ese momento, es porque no estamos logrando contenernos a nosotras mismas, y vemos esa niña interior nuestra reflejada en ese niño que en su momento esa niña no tuvo esa contención. Entonces nosotras debemos aprender a darles a ellos eso que nosotras no tuvimos,
y pues ojalá sea a través de mucho proceso de interiorización y conocernos muy bien por qué estamos reaccionando así con ellos. En este momento de la vida, yo pues bueno, como les contaba, me convertí en mamá porque quería, porque era un anhelo que ya tenía con mi esposo. Sin embargo, ojo, esto no era un anhelo de Jenny. En sus juegos, de lo poco que me acuerdo de mi infancia, nunca estaba, sí, voy a ser mamá y quiero tener mis propios niños y los juguetes con las muñecas pues que son mamás. Para nada, nunca fue un anhelo mío y pensaba que iba a hacer otra cosa con mi vida completamente distinta, pero la maternidad no era algo que formara parte de mi vida. Entonces, cuando decido que sí quiero ser mamá con mi esposo, pues yo pensaba, bueno, vamos a tener un bebé y yo creo que con él es suficiente. No, 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 no. Cuando nace Alexander, yo digo, esto tan hermoso, no, esto yo lo tengo que volver a repetir. Entonces ahí nace el deseo de convertirme en mamá por segunda vez y pues con mi esposo obviamente lo hablamos y 3 años después de haber tenido al éxito, pues nace nuestra segunda bebé. Obviamente pues él tenía más o menos 2 años y medio cuando ya quedé embarazada y también fue una bebé que anhelamos mucho. De hecho, mi esposo quería desde el primer embarazo que fuera una niña. Entonces, ya en el segundo embarazo, pues él anhelaba muchísimo más a su bebé, a su niña. Y pues para mí sí era como muy imparcial. Yo decía, esto de ser mamá es hermoso independientemente si es niño o niña. No, para mí como que no hace mucha diferencia, pues si nace otro niño o otra niña, para mí va a ser igual de espectacular porque disfruto, amo, crezco con la maternidad, porque eso es la maternidad, crecer con ellos, aprender de ellos, porque son nuestros grandes maestros de vida. Y créeme que cuando lo vemos así, podemos tomar estos aprendizajes de manera más notoria, porque si no, pues nos vamos a volcar en la maternidad, que es muy complicada, que estos berrinches y que el niño no me deja realizarme como persona y que está frustrando mis proyectos y que entonces ya, ¿qué voy a hacer con mi vida de aquí en adelante? Pues porque no estamos disfrutando de ese rol tan hermoso que Dios nos permite vivir, que es de vernos en nuestros niños. Y yo siempre digo que un niño feliz es el reflejo de una mamá que está entregándose y que está llenándolo de amor, de alegría, de cariño. Y pues para mí, cuando una mamá logra eso es porque está primero atendiendo a esa mujer. Eso es lo más importante, que la mujer esté bien atendida para que los demás roles puedan también estar en armonía. ¿Yo cómo veo la maternidad actualmente? La maternidad para mí es este regalo que no todas las mujeres tenemos la dicha de vivir, porque hay muchas que no lo quieren ser y eso está perfecto. Como decía al inicio, esto no es solamente, pues no se trata solamente de que si tiene el hijo entonces es mamá, pues yo creo que muchas veces somos madres de nuestros hermanos o de nuestra mamá incluso. Hay muchos casos en los que la hija es la que debe llevar como ese razonamiento que le falta muchas veces a la mamá y lleva pues como la relación de una buena forma porque la hija es la que está tomando como que ese papel. Entonces para mí la maternidad es ese aprendizaje, es ese ir hacia adentro de la mujer y decir quién soy y qué quiero para proyectarlo en mi niño o en mi niña y darle a este hijo cosas mejores de las que nosotros tuvimos, porque como decía Héctor Lavoe, deseamos para ustedes lo que nunca hemos tenido y nada más real que eso. Entonces también cuando eres mamá quizás de un proyecto o de una mascotica, queremos darle a ese proyecto, a esa mascotica, mucho más de lo que nosotras recibimos en esa infancia, ¿no? Entonces la maternidad es esa oportunidad maravillosa de la vida de crecer, de evolucionar y de ver en nuestros hijos o en nuestros proyectos o en nuestras mascoticas como que esa felicidad encapsulada ahí, en ese cuerpito que nos mira, que nos sonríe y nos llena de tanto amor, esas sonrisas, esos abrazos. Eso para nosotras es lo más reconfortante. Y ahí es donde nos damos cuenta que estamos haciendo un buen trabajo y que eso de verdad viene de Dios, porque ¿quién más que Dios nos puede dar algo tan sublime, tan hermoso, el milagro tan grande
pues ya en este caso explícito de la maternidad, pues de lo que se gesta en nuestro vientre, ese milagro tan divino de ver crecer nuestro vientre y después dar a luz, que eso es Dios mío, habrá otro episodio para hablar de esto, pero es un momento que nosotras no alcanzamos a dimensionar todo el poder que tenemos para traer vida a este mundo. Somos tan poderosas, tan mágicas, que estamos dándole vidas a este planeta. Le estamos aportando al mundo esa semillita que Dios implantó en nuestro vientre, y ya cuando nacen es nuestra responsabilidad conectarnos con Dios para que esa semilla siga germinando de la mejor manera y dejar un buen fruto aquí en la tierra, y que sea ese fruto sea respuesta de lo que nosotros hemos buscado en Dios para transmitirlo a ese niño, y que ese niño siga también entregando más fruto a su vez a través de sus comportamientos, de lo que hace por las demás personas, si decide también traer hijos a este mundo. Todo eso se va a ir pasando, pero eso es posible si nosotros buscamos esa fuente infinita de sabiduría en Dios, porque cuando lo hacemos solas, con nuestro propio razonamiento, ahí es donde viene la frustración, donde muchas veces las madres abandonan y prefieren entregarle a su hijo a la abuela, al padre. Y aquí estoy excluyendo los casos en los que la mamá debe hacerlo por pura y física necesidad, porque no puede hacerlo, porque debe ir a trabajar, sino que hablo de ese caso en el que deliberadamente la mamá dice: no puedo seguir con esta responsabilidad, me quedo grande, yo no me voy a olvidar de mí, entonces aquí le entrego a este niño al papá, a la mamá o a otra persona para que lo termine de criar. Y pues esto no es ni bueno ni malo, simplemente es la decisión que cada uno toma. Simplemente estoy hablando de la maternidad cuando la buscamos fructificar en esa fuente hermosa de vida que es Dios. Entonces, este es un mensaje que le quiero dejar a las mujeres y a las madres del mundo, que lo que hacemos por nosotras como mujeres se va a ver manifestado en esa maternidad armoniosa, feliz, agradable, y de sentirnos felices y satisfechas de ver en lo que se están convirtiendo nuestros hijos gracias a una mujer que se atiende, se cuida y se está priorizando, porque no todas logran tener este tipo de maternidad por muchos factores. Yo siempre hablo de influye la personalidad, empezando por ahí. Cada mujer tiene una personalidad muy distinta. Hay unas que son más alegres, otras más conservadoras, otras que vienen de ADN, que son como con un carácter mucho más firme, que de pronto no son tan dadas pues como al diálogo, que traen una paciencia cortica. Entonces todos estos matices se van a ir viendo reflejados en esa maternidad, y es súper importante que la mujer aprenda a conocerse por eso, porque yo ya puedo decir: no, es que con mi hijo no funciona esto y esto y esto, porque es que yo no soy esto, porque en este momento vemos mucho en redes que entonces la mamá tiene que hacer esto y aquello, y porque si no el niño entonces va a ser así y así. Hay que tener en cuenta la personalidad tanto de la mamá como del niño para saber si eso que estoy viendo aplica para mí, porque es muy fácil verlo, que la persona lo haga, pero cuando lo voy a aplicar en mí, no, o sea, esto parece como que me lo dijeron en chino y yo trato de descifrarlo y traer y acoplar eso a mi vida, y en realidad es por eso, porque tenemos una personalidad muy distinta. Es como si a mí me dicen que tengo que ser más organizada en el tema de las actividades y la creatividad con mi hijo, porque entonces él no va a desarrollar bien su lenguaje, y entonces él no va a aprender de manera temprana la estimulación, y que los colores y que las letras y que por aquí que por allá. Pues para mí eso no es, o sea, eso para mí no cabe, no, y siento que no me están hablando a mí, porque Jenny no tiene la creatividad en cuanto a lo artístico, porque soy creativa en otras cosas, pero para mí el tema de las manualidades eso está, digamos que en otro ladito, y pues me siento tranquila con eso. Yo sé que no es mi fuerte, entonces por ahí no me voy. Más bien yo estudio y averiguo cómo ser una buena mamá desde el tema espiritual y de otra índole, para formar a mi hijo en esa área, y busco los recursos por fuera de esos temas artísticos y todas estas cositas de que mucha gente es muy creativa, se le da muy bien crear actividades para los niños, y eso es perfecto. Entonces de ahí nace esa aceptación, porque me conozco como mujer. Entonces esta es la invitación para que cada mujer
aprenda o empiece más bien a hacer ese reconocimiento, porque si no, entonces vamos a empezar a llenarnos de culpas y sentirnos malas madres, y todos los días nos vamos a estar jalando los cabellos porque no sé hacer esto, porque no sé hacer aquello, porque en realidad no hay un manual para ser madres. Entonces obviamente esto va a aumentar este sentimiento de culpabilidad. Te voy a dejar con una frase antes de finalizar, y es que recuerda que la semilla del futuro está en nuestras manos y es un aporte al mundo como la estamos germinando. Y antes de despedirme, entonces te hago la invitación, si quieres compartir tu historia. Muchas veces las historias inspiran a otras madres o ayudan a otras madres a sentirse un poco menos pesadas. Es decir, de pronto mi historia te va a inspirar, te va a hacer sentir tristeza, te va a hacer sentir alegría porque dices, pucha, lo de ella no fue tan grave como lo mío, o lo mío es muy pequeño versus lo que ella vivió. Entonces todo eso va a generar diferentes sensaciones en cada una. Así que si quieres contarme tu historia, compartirla por acá para que otras mamás la escuchen y aprendan también, porque de las historias aprendemos muchísimas cosas. Me puedes seguir en @JennyGalvis tanto en Facebook como en Instagram, y allí entonces ya hablamos para que miremos cómo podemos hacer cómo me puedes enviar tu historia. Y si tú estás embarazada o conoces a alguien que esté en la dulce espera, te invito a adquirir mi ebook de embarazo espiritual, conectando con tu bebé desde el vientre. Un ebook con información y un contenido muy, muy espiritual, muy especial, sobre todo para esta etapa en la que tenemos todos nuestros canales energéticos muy aperturados, y donde esta información pues va a ser gran aporte para vivir este proceso desde una armonía, desde el disfrute, y obviamente aprovechar mucho más esta etapa con nuestro bebé. En @jenny.galvis lo puedes adquirir, ahí me dejas mensaje directo, está el link de mi WhatsApp y allí puedes recibir toda la información. Te dejo abrazos maternales y Dios te bendiga.